Se ganaron 33,9 millones de dólares por no hacer nada. La empresa Autopistas del Valle, exconcesionaria de la carretera que une a la capital con San Ramón, no movió ni un metro de tierra en 7 años de concesión. Sin embargo, por ese no hacer nada, el Estado deberá pagarle 34 millones de dólares, es decir, 20.000 millones de colones, que equivalen a 2.800 millones por año o a 8 millones de colones diarios. La razón, Autopistas del Valle vendió la concesión a un tercero, la compañía brasileña OAS, pero el costo de esa venta, llamada cesión, tenemos que pagarla a los costarricenses. Es muy importante también que la gente sepa que no se le están regalando y nosotros no permitiríamos jamás como Contraloría un regalo de un colón, mucho menos de esta cifra. Todo eso está detallado, son costos de los diseños, hay buena parte de los diseños que son planos, que cuestan, son costos en que incurrió la empresa. Efectivamente, el paso de esos casi 40 millones de dólares está contemplado en la ley por una reforma introducida en el año 2008, que fue apoyada por casi todos los diputados. Aquí a veces se apoyan los proyectos o las cosas sin hacer un análisis. Entonces me parece que esto más que un proyecto es una estafa. Leda Zamora y 3 diputados más del PAC se opusieron a esa reforma. Yo me oponía a la cesión de contratos porque habría un portillo para que se abriera lo que hoy tenemos, que es un mercado de contratos. Entonces, hay empresas dedicadas a conseguir concesiones, no para ejecutar las obras, sino para lucrar con estos contratos, porque obtienen la concesión, como en este caso Autopistas del Valle, madura entre comillas ese contrato durante casi 8 años, lo vende a un tercero y así obtiene más de 30 millones de dólares sin haber gastado, pero ni siquiera ni un metro de asfalto. También se opuso el ya fallecido diputado José Merino. El diputado José Merino se opuso fuertemente a que se autorizara la figura de la cesión porque es una estafa, es una forma de burlar el mecanismo de concurso público. ¿Para qué es el concurso público? Para que varias empresas puedan participar y se seleccione la mejor. Pero en la cesión lo que hacen es que la empresa que se adjudicó se lo vende a otra y esa otra no tiene que dar la cara ante el pueblo, no tiene que concursar. La historia de la carretera a San Ramón es todo un cuento de terror. A lo largo de los años, mientras la vía se deteriora, los precios fueron ascendiendo. En total, la obra pasó de 266,7 millones a 650,4 millones de dólares y el plazo de la concesión se extendió de 25 a 30 años. El Ministerio de Obras Públicas y la Contraloría manejan, sin embargo, cifras diferentes. Según el ministro Pedro Castro, el costo de la concesión actual es de 524 millones de dólares, aunque él mismo no sabe explicar el porqué de esa diferencia de 126 millones. Sí, desconozco esa diferencia, el monto que hemos manejado por valor de las obras que pasa a tarifa son los 524. Probablemente incluye algún tipo de, no sé si seguros que se estén tomando en cuenta, algún tipo de mecanismo de financiamiento, pero como le digo, lo que se está convirtiendo en obra que pasa a tarifas es del orden de 524 millones de dólares. Los costos más altos contrastan con una obra más pequeña. En primer lugar, el paso Lindora-San Antonio ya no se construirá. Esta vía conecta un amplio centro residencial, comercial e industrial con la carretera a Caldera, pero su intercambio o conexión no la hizo Autopistas del Sol, como estaba previsto, pues se trasladó a su compañía hermana, Autopistas del Valle, para que la incluyera en la concesión de la obra San José-San Ramón. Ahora tampoco se va a hacer, pero por esta falta el país le rebaja a la nueva concesionaria solo 20 millones de dólares y no 60, costo supuesto de las obras. Mientras Autopistas del Valle dormía en los laureles, a la carretera se le presentaron problemas. El primero fue el de la platina. El exministro Francisco Jiménez había dicho que esos trabajos habían costado 3,8 millones. Conavi dijo después que habría que invertir ahí otros 6 millones de dólares. Pero en la concesión de la carretera solo se le reconocen al Estado 1 millón de dólares. Lo mismo ocurre con el hueco o la alcantarilla de la General Cañas. Ella le costó al gobierno otros 3 millones de dólares, pero en el contrato solo se reconocen al Estado 162.000 dólares, es decir, solo una vigésima parte. Más aún, ahora el Estado deberá correr con los gastos totales de reparación del puente del Virilla. Se ha dicho que eso representará otros 15 millones para el Conavi. Mañana,
Gastaremos 650 millones de dólares, pero la carretera quedará con los mismos carriles que tiene ahora. Salvo los 4 kilómetros comprendidos entre la Sabana y el puente Juan Pablo II, la carretera a San Ramón quedará igual que la que tenemos actualmente. Diferencia, que le cuesta a los costarricenses 650 millones de dólares y que estará concesionada a una compañía extranjera por 30 años. ¿Cómo justifica una inversión de más de 500 millones de dólares para esa carretera? Yo francamente tengo dudas sobre eso y veo que con mucha ligereza Concesiones aprueba un monto y lo rectifica, como pasó con la 27, que sencillamente de un solo plumazo, en términos de 2 años, esa carretera pasó a subir como un 40% más el valor. ¿Cómo pueden justificar y explicar una cosa como esta? Veamos cómo será esta carretera. Entre la Sabana y el puente Juan Pablo II, la carretera actual es de 3 carriles por sentido. El plan prevé aumentarlo a 4 carriles por sentido. A partir de aquí, toda la calzada queda como está. Hasta el aeropuerto Juan Santamaría, es decir, la General Cañas, seguirá siendo de 3 carriles por sentido. Desde el aeropuerto hasta el río Poás, en las cercanías de Manolos, la ruta será de 2 carriles por sentido, exactamente como hasta ahora. A partir del río Poás y hasta San Ramón, la vía será de 1 carril por sentido, igual que ahora. La remodelación incluye una serie de obras nuevas en materia de puentes e intersecciones. Ellos son: ampliación de los puentes del Torres y el Virilla al doble. Las reparaciones del puente actual sobre el Virilla seguirán siendo responsabilidad del CONAVI. Ampliación del puente de circunvalación frente al San José Palacio. Modernización del paso a desnivel del Castella. Ampliación del puente Juan Pablo II a 3 carriles por sentido, uno más que los que tiene ahora. Ampliación de los puentes Ciruelas, Alajuela y Segundo, que adquirirán 1 carril más en cada sentido. Pasos a desnivel nuevos o ampliados en muchos intercambios, entre ellos los de La Garita, que ya existe, y Grecia, Naranjo y San Ramón, donde los pasos son a nivel. Se hará un nuevo intercambio hacia Sarchí a desnivel, que actualmente no existe. Cuando Autopistas del Sol remodeló la ruta a Santa Ana, los vecinos dijeron que era lo mismo que se tenía antes con un poco de maquillaje. Es lo mismo que hoy afirman los vecinos de San Ramón. Es la misma carretera, no cambia en gran parte. Hay lugares donde se mantendrían los mismos 2 carriles. 2 carriles los hemos tenido siempre. No creo que con solo un recarpeteo o algo más vaya a ahorrarse combustible o vaya a congestionarse en las carreteras. Con un agravante, nuevas rutas como la Barranca Liberia y la carretera a San Carlos serán a 4 vías, 2 por sentido. La carretera a San Carlos, que va a llegar en 4 carriles, ahora se va a encontrar con 2 carriles. Entonces se va a crear un embotellamiento de esos 20.000 vehículos que circularán por ahí diariamente y además se va a encontrar con un peaje para llegar a San José que les va a costar 4.000 colones. Igual que sucedió con la carretera a Caldera, esta vía fue diseñada hace muchos años y nace ya obsoleta. Nosotros iniciamos los estudios y realizamos los estudios para la concesión de la vía en 1998-99. Y desde entonces hemos venido negociando y renegociando ese proyecto hasta que ahora se le da una luz verde para que inicie 14 años después de que se hicieron los estudios. 14 años después de que se hicieron los estudios. Con ayuda del gobierno español, el país destinó $1 millón para elaborar el Plan Nacional de Transportes, que fue aprobado en el año 2011. La vía a San Ramón es parte de la Ruta 1, que une el centro del país con el puerto del Pacífico y es parte de la comunicación con la zona norte y desde allí al Caribe. Es por ello que esa vía se planificó como una carretera moderna. El plan dice: una vía idónea para recorridos a 120 km por hora, con 4 carriles, 2 por sentido y un espacio en el centro, el cual eventualmente podría convertirse en un 5.º carril. Ronald Flores era entonces jefe de planeamiento del MOP. Si uno lee, digamos, el contrato inicial, era un contrato más futurista,
lo que necesita Costa Rica. Ese plan se echa por la borda con esta concesión. Y se determinó que, si bien es cierto, era factible hacerlo desde el punto de vista económico y técnico, la tarifa de peaje incrementaría tanto que no se consideró para esta etapa. Otros expertos opinan que ya hoy el país requiere algo diferente. En general, no solo en este proyecto de concesión, sino en todo el desarrollo de la Red Vial Nacional Estratégica, nosotros insistimos en que tiene que haber un replanteamiento. Hay asuntos económicos que nosotros no dominamos, como la NAME, pero sí el país como tal debe traer a lo mejor que tenga de profesionales en distintos campos y analizar estos asuntos, particularmente cuando los costos cambian de un momento a otro, que uno entiende que es normal, pero que en la población a veces eso causa preocupación, uno lo entiende. Algunos creen que el país debió haber suspendido el contrato y haber realizado las obras con dineros propios o mediante créditos, como ocurre con el tramo Cañas-Liberia. Con las decisiones de la Contraloría General de la República, se está institucionalizando la contratación directa de proyectos multimillonarios, porque eso es lo que es esta concesión hoy en día, una contratación directa. Pero el gobierno afirma que echar marcha atrás a estas alturas ya era imposible. Eso hubiera significado una demanda mutua probablemente, donde el Estado pudo haber perdido pues prácticamente lo mismo que vale la carretera al final del tiempo, con muchos años de juicio y sin construir la obra. Mañana. Estamos regalando nuestra democracia, nuestra identidad y estamos regalando el país. Vecinos están en pie de lucha para impedir que se les cobre su almuerzo a cambio de su transporte. Según la Contraloría General de la República, la concesión de la carretera San José-San Ramón pasó de 266 a 650 millones de dólares, es decir, más del doble. Según el gobierno, los costos pasaron de 266 a 524 millones, es decir, se duplicó. En lo que sí coinciden los dos es en que los precios de los peajes no se duplicaron, sino que se triplicaron. Pasaron de $1,3 en el 2004 a $3,88 en el 2013. El ministro decía que 1.900 colones no es nada, no es ni un almuerzo estudiantil ronda los 1.500 colones, ¿verdad? Con esa cantidad de peajes, el monto ronda los 3.800 colones, sabemos claramente que el costo para los autobuses del peaje propiamente viene siendo el doble, ¿verdad? Un agricultor que lleve productos a Senada, ¿cuánto va a tener que pagar semanalmente, mensualmente, por llevar sus productos a Senada y por transportarse por una carretera que ya existe? Porque es mentira que es una carretera nueva, simple y sencillamente lo que le van a hacer es pintar la carretera. El cobro a los vecinos se hará en 2 estaciones de peaje. Una estará ubicada en las cercanías de La Fanal, en Grecia, y recogerá a los viajeros de Grecia, Atenas, San Ramón y lugares vecinos, quienes tendrán que pagar $1,82, es decir, 913 colones. El otro peaje estará frente a la urbanización Los Arcos y captará además a todos los vehículos que vienen de Alajuela. Allí se pagará $1, total 1.917 colones para vehículos livianos. Los autobuses pagarán 3.860 colones por sentido. Los camiones de 2 y 3 ejes, 4.859 colones por sentido. Y los camiones pesados, 12.349 por sentido. Aquí quien tiene que asumir la responsabilidad de la obra pública es el Estado. Las concesiones simplemente vienen a representar cómo el Estado se ha ido privatizando y ha puesto la mirada en crearle las condiciones al capital extranjero y privado de este país. Pero además, los peajes de esta carretera son muy superiores a los que pagan los vecinos de Santa Ana y Ciudad Colón por el paso por la Ruta 27. De La Sabana a Ciudad Colón hay 14,2 kilómetros y la tarifa sumada de los 2 peajes es de 440 colones, es decir, los usuarios pagan 30,9 colones por kilómetro. De La Sabana al aeropuerto la distancia es igual, 14,1 kilómetros. Y el peaje es de 1.005 colones para vehículo liviano. Es decir, el usuario pagará una tarifa de 71 colones por kilómetro recorrido, más del doble. Pero aún más, el costo total por kilómetro es mayor. A Caldera cuesta 29 colones el kilómetro. A San Ramón costará 33 colones el kilómetro para vehículos livianos.
En el promedio, por ejemplo, de una persona que invierte en la comunidad 80.000 colones, saliendo a comer, saliendo al supermercado, comprando cosas, es dinero que se va a invertir menos en la comunidad. Y si estamos hablando de que diariamente pueden salir unos 200, 300 carros, es una cantidad de dinero fuerte que no va a tener la gente acá. Las autoridades afirman que la concesión traerá beneficios para los usuarios, pues estos se ahorrarán en combustible unos 3.000 colones por sentido. ¿Quién hizo ese estudio? Bueno, todo viene desde el año 2002 o 2003, en el gobierno de esa época fue que se saca la contratación. Ellos complementan pues todos los estudios del momento para la contratación. Luego en este gobierno recientemente se busca toda la información para el adendum, que es lo que nosotros en su momento este gobierno envía a la Contraloría. Ese es el llamado Estudio de Valoración de Beneficios Socioeconómicos y Ambientales de diciembre del 2012. En el tramo Sabana-Aeropuerto, la conclusión es que el ahorro de tiempo, combustible, mantenimiento y emisiones sería de $31,6 millones, lo que representa $450 por vehículo por año, es decir, $1,2 por vehículo por día. El ministro está equivocado ahí porque realmente a simple vista se ve el gran gasto que va a haber para los que tenemos carro, que viajamos todo el tiempo, es demasiado duro. En lo que se refiere al resto, Aeropuerto San Ramón, la cosa está menos clara. Este es el paso por la llamada Recta de los Mangos, cerca de Grecia. Las presas por la mañana son de antología. Hasta un sueñito se dan los palmareños, los griegos y los ramonenses, esperando llegar al aeropuerto. Pero esta ruta va a quedar igual, incluso sus puentes. El contrato afirma que el puente del río Poás, este que aquí vemos, será simplemente reforzado, pero no ampliado. El del río Rosales ni siquiera se menciona. No se puede seguir sacándole dinero al pueblo constantemente. Ya yo viví esa experiencia hace 50 y tantos años. Los pueblos se cansan, es lo único que yo le digo a los políticos de aquí. Los pueblos se cansan y vienen los cambios que muchas veces es un error hacerlo. Los vecinos de Occidente se quejan de que la Contraloría dio el refrendo del contrato sin haberlos escuchado. Esto ocurrió después de que el ministro se presentara ante la municipalidad en una caliente reunión que más pareció una declaración de guerra. No está claro qué es lo que se puede hacer. Para muchos, el asunto es ya irrevocable, pero los vecinos afectados afirman que darán la pelea. En un análisis preliminar del contrato de concesión San José-San Ramón, el diputado Manrique Oviedo del PAC observó un detalle. Se trata del capítulo sobre el régimen tarifario, donde se le permite a la empresa OAS el cobro de la tarifa de los peajes existentes, es decir, el de Alajuela y el de Naranjo, una vez dada la orden de inicio de los trabajos. Esto sería en 6 meses. Sorprendente enterarnos de que una vez que se dé la orden de inicio, con solo que se firme esa orden de inicio, inmediatamente los peajes que hoy están en Naranjo ya pasan a ser propiedad del concesionario. Con solo que se firme, no se requiere que hayan pegado una palada para empezar a trabajar, ya eso pasa al concesionario. El contrato buscaría eximir a la empresa del pago de los impuestos municipales. Esto contraviene absolutamente la ley 7795 en su artículo 68, que es muy clara que para que este tipo de exención se dé, esto solo se puede hacer por una ley. No es a través de un contrato ni mucho menos como se pueden hacer estos cambios. Echémosle un vistazo a los peajes. Uno de los impactos económicos más significativos será para los alajuelenses. Actualmente pagan 75 colones diarios para entrar a la ciudad, lo que equivale a 375 colones semanales. En 30 meses, cuando la caseta del peaje en Los Arcos entre en funcionamiento, el pago será de 1.005 colones de ingreso y la misma cantidad de salida de la provincia. Es decir, diariamente se pagarán 2.010 colones y semanalmente el monto asciende a 10.050 colones. Con el pago semanal de los nuevos peajes podrían comprarse hasta 13 litros de gasolina súper. Para aclarar estos cálculos y otros particulares del contrato, los diputados llamaron a comparecer al ministro de Transportes, Pedro Castro, el próximo martes. Mientras tanto, la presidenta pide a los pobladores del occidente que depongan las protestas anunciadas para el próximo 11 de abril. Igualmente la Contralora me parece que también de llamarla previamente, ella nos va a poder decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cómo actúa la Contraloría. Lo que queremos aquí finalmente en San Ramón es un tema preventivo.
Según la Contraloría General de la República, la concesión pasó de 266 a 650 millones de dólares y también se deja claro en el contrato que OAS podría explotar la vía hasta por 50 años.